Hola, me llamo Nicholas. Hoy les voy a contar una historia de lo que puede haber parecido un día típico para cualquier interno normal, pero no había nada normal sobre el día de hoy. Ahora, para comprender mi horror, quiero que hagas algunas cosas antes de seguir leyendo. En primer lugar, apaga todas las luces. Oscuridad absoluta, la única luz que irradia desde la pantalla de su computadora. En segundo lugar, asegúrese de que haya un silencio absoluto, ni un sonido, sin televisión, sin música, sin hablar. Por último, asegúrate de estar solo, verás por qué pronto, qué tan pronto verás. Era mi primer día como pasante en Nickelodeon Studios. Me recogieron después de recibir mi título de asociado de IT-Tech. Era una escuela estúpida, pero me enseñó lo que necesitaba para esta oportunidad. Hacer donas y preparar café apestaba, puedo decirte eso, pero tenía ventajas. Al estar en el camino de un editor, a veces recibí la oportunidad de ver episodios antes de que fueran lanzados oficialmente. Hoy me invitaron al estudio de edición, pero ya ves, fue extraño. No había nadie allí. Normalmente esto me costaría mi pasantía, pero oh Dios, no pude resistir el impulso. Fue abrumador, abarcador. Dios mío, ese sentimiento. Tan pronto como entré, la puerta se cerró detrás de mí. Supuse que esta era una de esas bromas algo crueles que los editores a veces hacían con los nuevos. Entonces, cuando la puerta se cerró, pensé que esto era algún tipo de castigo, y mi corazón se hundió lentamente. Mi pasantía estaba en gran peligro. Probablemente ya sabían que estaba aquí. En pánico, corrí hacia la puerta con todas mis fuerzas, golpeándola con todas mis fuerzas. Ahora, para no presumir, pero no era el tipo más débil. Había estado trabajando durante los últimos 3 años. Pero, querido señor, había algo al otro lado de esa puerta. Algunos fuerzan más fuerte que el hombre más fuerte, asegurándose de que no podía irme hasta que hiciera lo que me enviaron a hacer. Ahora, en pánico, no había notado el netbook, la silla y la pequeña mesa en la que estaba sentada. En la bandeja del disco había un CD en blanco. Por lo general, estos eran discos de edición, episodios completamente alegres que apenas dejaban la producción. No tenía ninguna marca ni siquiera un nombre. Pero algo me hizo señas, algo me empujó a la silla y me obligó a sentarme. Mientras lentamente retiraba la silla, mi ritmo cardíaco aumentó lentamente. Casi podías escucharlo en mi pecho. Golpe, golpe, golpe. Lentamente empujé la bandeja del DVD para cerrarla. Sin ningún aviso o confirmación, acaba de comenzar. Algo parecía extraño de inmediato. Normalmente, se abriría en VLC o Windows Media Player o incluso Corel Windows. Sin embargo, esto fue extraño. Simplemente se abrió sin reproductor de video. Parecía que la computadora misma era solo un reproductor de video. Pero no pudo ser. Parecía como cualquier netbook normal que llevaban los pasantes o el personal. ¿O era? No. Imposible, ¿verdad? ¿Correcto? Cuando apareció la tarjeta de título, pude ver de inmediato que mi primera suposición estaba equivocada. No fue una construcción alegre o ligeramente editada. Nunca tuvieron tarjetas de título. Esto estaba terminado o simplemente listo para salir de producción. La tarjeta de título parecía extraña. Nunca había visto algo así. En lugar de la fuente usual de diversión que usaron, apareció y pareció colorida, por supuesto, para atraer más a los niños, parecía más gótica, algo que verías en una película de terror. Las palabras y la tarjeta de título hizo que mi corazón se hundiera más. Tenía que ser una broma, ¿verdad? ¿Pero por qué alguien trataría de asustarme tanto? Las palabras leídas, entrometido interno, no deberías haber entrado aquí, y la transición de burbuja feliz habitual a la que todos estábamos acostumbrados desapareció, el texto simplemente se derritió en la pantalla, casi como la sangre corriendo por un pared, y se desvaneció lentamente en el espectáculo después de un par de segundos de silencio absoluto. Pasó a una de las aperturas familiares, con Bob Esponja roncando lentamente en la cama y Gary durmiendo a su lado en su periódico. El orificio de un despertador estaba allí, incluso la cama. Comienzo a sentirme aliviado, recordé todo esto desde que era niño. Parecía normal pero lo era. Dios mío, me equivoqué. Perdóname, debes perdonarme. Estoy atorado, solo escribiendo esto. Quería olvidar esto, pero algo me obliga a compartir mi historia. Esperaba que la espina explotara, y Bob Esponja comenzara su rutina típica.
Oh, qué mal me molestó esa cosa cuando era niño. Pero, no llegó, debe haber habido al menos solo 3 minutos más, solo de ronquidos de Bob Esponja. Entonces, algo finalmente sucedió, comenzó a caer lentamente en su cara. Oh, muy lentamente, esperando con anticipación, muriendo por algo que finalmente suceda. Más tarde me arrepentiría mucho de esta decisión. Oh, ¿qué daría si acabara de terminar en ese mismo momento? Cuando finalmente llegó a lo profundo de su rostro, se podía ver claramente su expresión. Era de horror, malicia, alguien que habría tenido una terrible pesadilla. Sus ojos, casi parecían como si hubieran estado cerrados. Luego tuvo una transición, no el desvanecimiento habitual al negro, o las alegres burbujas. Pero algo, todo junto, mucho más siniestro. Fue una transición ardiente, casi como si la pantalla anterior se hubiera quemado. Por lo visto, estábamos en la mente de Bob Esponja, en su sueño, su pesadilla. Parecía ser Bikini Bottom, oh, pero había algo, muy mal. La ciudad entera parecía en ruinas, el horizonte rojo como la sangre, los edificios ardiendo. Bob Esponja solo caminaba, por el camino, parecía el camino típico que normalmente tomaría el Krusty Krab. La gente a su alrededor, oh Dios mío, todavía lo recuerdo. Los gritos espeluznantes. En este momento, me di cuenta de que había algo muy mal. Esto no tenía atractivo para los niños. Demonios, la mayoría de los adultos encontrarían esto un poco mórbido en este punto. El grito, oh, el grito. Fue uno de alguien con un gran dolor, siendo torturado o muriendo lentamente, un espeluznante ahogg. En este punto, no podía ver de dónde venía, solo Bob Esponja caminando, lentamente, silenciosamente, mientras los gritos continuaban lentamente, cada vez más fuerte. Oh, Dios, casi quería arrancarme los ojos cuando se volvió la esquina. Vi la fuente de los gritos. Fue aterrador, horrible, inhumano. Fue Patrick clavado en una estaca casi como la crucifixión de Jesucristo. Pero también, su estómago, oh Dios, se había desgarrado, sus entrañas se escaparon lentamente. La expresión de su rostro al ver a Bob Esponja, parecía aliviado por un momento. Casi como si su salvación hubiera llegado. Sus ojos comenzaron a llorar, solo mirando a Bob Esponja, casi haciendo señas. Sus ojos hablaron por él. Gritaron por favor, oh Dios, por favor ayúdame. Luego pasamos a Bob Esponja y él ahora, solo se quedó allí, mirando a Patrick, mirando a su amigo sufrir y morir lentamente. Luego, Patrick comenzó a llorar lentamente, casi como si entendiera algo que yo, el espectador, no entendí. Bob Esponja comenzó a abrir la boca. Lentamente en voz baja, casi satánica, demoníaca, susurró, sufre gordo. Toda esta ciudad trajo esto sobre sí mismos. Y luego se volvió y se alejó lentamente. En este momento, grité con horror, casi rezando para que alguien me escuchara. Alguien entraría, me costaría mi pasantía, pero cualquier cosa para terminar esto. Ahora, puede que te encuentres pensando, ¿por qué no te levantas e intentas escapar una vez más? No podía, algo, en el fondo de mí me decía que si me mudaba, me arrepentiría. Tuve que terminar de mirar. Solo tenía que hacerlo. Bob Esponja luego continuó por el camino, acercándose lentamente al Krusty Krab. En el fondo ahora se podían escuchar más gritos. Algunos eran horribles, espeluznantes. Se notaba que venían de uno en gran agonía. Pero, había un nuevo sonido, una horrible risa retorcida. Uno de gran malicia. Casi como si alguien hubiera estado cazando un animal y se hubiera divertido demasiado. Podías escucharlos muy claramente, desvaneciéndose en el fondo, como si estuvieran persiguiendo a alguien, algo en la otra dirección. Podías escucharlos, o, incluso se desvaneció, todavía era paralizante, Bob Esponja parecía insensato, como si estuviera casi acostumbrado a eso. Ahora se podía escuchar lentamente el ruido detrás de él, rompiendo lentamente la mente, entumeciendo el silencio. Sonaba, casi como si algo se arrastrara lentamente hacia él. Bob Esponja luego se volvió lentamente, como si esperara esto, y mientras giraba lentamente su rostro apareció lentamente, sus ojos cambiaron. Ya no parecían ser sus ojos normales, felices y de aspecto alegre. Estaban rojos como la sangre y llenos de malicia, odio e ira. Uno esperaría esta cara de un demonio. Demonios, incluso el mismo diablo encontraría este aspecto apropiado. Yo mismo ahora lentamente comencé a llorar sin fin a este horror en el sitio.
Sus ojos ahora se fijaron en algo. Poco a poco se hizo la transición. Era Patrick. Dios mío, perdóname. Ningún humano debería verse obligado a ver eso. Ahora le faltaba toda la parte inferior del cuerpo, con los intestinos lentamente detrás de él, el rastro de sangre detrás de él. Lo que quedaba de sus brazos tenía enormes agujeros en ellos, casi como si les hubieran arrancado algo. Las uñas. ¿Se había arrancado de la estaca? Su rostro se alzó lentamente. Sus ojos volvieron a llamar a Bob Esponja, pero esta vez dijeron algo diferente. Lentamente comenzó a hablar y nunca olvidaré esas palabras. Mátame, por favor, lo siento, todos lo sentimos. Solo termínalo por favor, no puedo soportar el dolor. Bob Esponja respondió, con un tono infernal, incluso peor que antes. ¿Me pides perdón? ¿Me tomas como tu Dios? No recibirás ningún perdón divino de mi parte, ¿ves? Es mi trabajo hacerte sufrir. Quema al gordo. Y con el movimiento de una muñeca, brazos infernales, parecían brotar del suelo y lo agarraron, y lo derribaron, hacia lo que parecía un abismo infernal e interminable. Todo el camino se podía escuchar ese grito espeluznante de antes, "Agurk". Oh Dios, no. Entonces, Bob Esponja giró lentamente, como si nada hubiera pasado. Incluso dejó escapar una pequeña risa malvada, jejejeje. En este punto, casi había estado esperando que me pasara lo mismo, para no tener que ver esto nunca más. En este punto estaba llorando tanto que casi me sentía como una niña. Me sentía débil, vacía, como si estuviera a punto de vomitar. Por mucho que quisiera, simplemente no podía ahogar nada. Bob Esponja se acercó lentamente, finalmente, a las puertas del Krusty Krab. El camino detrás de él, oh Dios, el camino alegre habitual a la entrada tenía estacas en todo momento. En ellos fueron martillados en los cadáveres de nuestros personajes favoritos familiares. Sandy, el señor Cangrejo, Larry the Lobster, Pearl, Squidward, Mermaid Man y Bernard LeBoy, MRS. Puff, y así sucesivamente. Y en sus rostros, todos ellos también tenían esa expresión de tristeza y horror. Como si hubieran muerto llorando por miedo a lo que les esperaba. Luego volvimos a Bob Esponja, que ahora alcanzó la puerta. Ahora algo sucedió de esta cosa horrible y de pesadilla que estaba presenciando. Todo el edificio comenzó a temblar, casi como si fuera un terremoto. La única luz en la habitación se apagó y se fue la luz. Ahora estaba en la oscuridad, solo, en este edificio tembloroso. Pude escuchar a mis compañeros pasantes huir, y los desarrolladores se quedaron sin siquiera pensar un segundo en dónde estaba, se podía escuchar el chirrido de los neumáticos de los automóviles mientras se alejaban. ¿Por qué habían tenido tanta prisa por escapar? Luego volví al programa, casi como si me obligaran a mirar. Ahora estaba solo, en el Krusty Krab. Todas las luces estaban apagadas, y hubo un silencio absoluto, excepto por un pequeño resplandor rojo, que venía de la puerta que generalmente conducía a la cocina. Esa cocina tan familiar donde Bob Esponja solía estar haciendo sus delicias. Comenzó a acercarse lentamente. Lentamente en silencio. Cuando lo alcanzó, se paró frente a la puerta, casi como si él mismo no quisiera entrar. Con reproche, giró lentamente el pomo y la puerta se abrió. Oh Dios, cómo desearía poder ver lo que vi y escuché. Bob Esponja se enfrentó a un demonio infernal de horror indescriptible, quemándose en un portal a lo que parecía ser el infierno. ¿Era este el diablo? Oh, Dios, el miedo que me invadió en ese momento cuando su boca se abrió lentamente. ¿Los hiciste sufrir, hijo?, preguntó en el tono más infernal imaginable. Uno de extrema rabia, ira, malicia, odio. Bob Esponja respondió, diciendo lentamente, casi temeroso de responder: sí, padre, lloraron, sufrieron y se quemaron. Una fiesta de almas te espera abajo. Simplemente responde: bien, hijo. Ahora vuelve a tu jaula. Y vete contigo. Y en ese momento, finalmente vomité sobre mi regazo. Algo comenzó a emerger de Bob Esponja y su cuerpo se desinfló casi lentamente, casi parecía ser un humano. Un perro. Alguna cosa. Oh Dios, ni siquiera puedo encontrar las palabras. Se arrastró hacia el portal, y con una patada rápida padre lo pateó en lo que parecía ser el infierno. Luego, giró lentamente y me miró, el espectador. Y lentamente, articuló algo. Tan sutil, tan tranquilo, pero escalofriante hasta el núcleo. Parecía como si me estuviera hablando.
Decía, oh, no te preocupes, tu mundo es el próximo, sufrirá en tus manos, como lo hizo este en el suyo. Poco a poco pasó a Bob Esponja, o lo que quedaba de su cadáver. Solo piel, oh, todos expiarán lo que han hecho. Todos ustedes, son los siguientes. Y con eso, la computadora se cerró y estalló en llamas. A medida que ardía lentamente, solo pude llorar por esto, este horror. Esto no podría ser real. Mella. Mella. Despierta. Mis ojos se abrieron lentamente. Estaba en la sala de descanso en el piso. Por encima de mí estaba mi amiga Tina, quien dijo, oh, gracias a Dios que estás bien. Acabas de colapsar. Has estado fuera unos 5 minutos. Todo mi cuerpo estaba temblando, casi roto. Girándome hacia ella, tuve una urgencia incontrolable. Dirigiéndome a Tina, le dije, no le agradezcas a Dios en este día. Él ganó, no nos salve. Nos ha abandonado. Sus abominaciones. Sus creaciones fallidas. Tina parecía horrorizada, horrorizada. Salió corriendo gritando. Me levanté rápidamente y me fui silenciosamente. Y aquí estoy sentada, escribiendo mi historia del día, tranquila, tal vez ahora acepto mi lugar. Y tengo trabajo que hacer. ¿No es cierto, Tina? Lentamente girando hacia su cuerpo desmembrado. Eres la siguiente, termino con esto. Ya voy. Soy su asesino elegido para este mundo. Un mensajero del infierno mismo. Y yo, voy por ti. Todos y cada uno de ustedes. Y nunca me detendrás, no intentes correr ni esconderte. Te encontraré.